bendiga a todos. Qué bueno es vernos en este día domingo, conocido mundialmente como el Día del Señor, para nosotros los cristianos, para otras corrientes, para los adventistas, para los judíos, el Shabbat es su día de meditar y pensar en el Señor. Y otros tienen otros tipos de meditaciones. Para nosotros es el día domingo, el Día del Señor. Y hoy día estamos acá y nos tomamos el tiempo que le corresponde a papá para poder estar en su presencia de manera como cuerpo, como iglesia. ¿Qué tal si oramos, les parece? Para que ahora el mensaje del Señor se haga poderoso en nuestras vidas. Amén. Ahí donde está, oramos. Padre, yo declaro que tu palabra, Señor, va a caer en buena tierra, que va a causar cosas trascendentales y poderosas en todos los que aquí estamos. Padre, yo oro por aquel que llegó oprimido, cansado, agobiado, para aquel que llegó encendido, renovado. Padre, porque creo que tienes una porción para todos los que aquí estamos, cada uno en su temporada, cada uno en su vivencia, cada uno en el trato personal que tú tienes. Y yo oro para que hoy día toda distracción de enfermedad, toda distracción de escasez, toda distracción de malas decisiones, toda distracción de errores, toda distracción que nos saca de escuchar la palabra y comprenderla, Padre, se vaya en el nombre de Jesús. Yo oro para que tu Espíritu Santo tome el control. Yo te invito a que ahí donde estás, dile Espíritu Santo, muéstrame. Porque yo puedo declarar algo de acá, pero si usted ahí puede orar y dígale, Señor, quiero escuchar tu palabra, Padre, yo me despojo de esto, hágalo, ahí abra su boca, porque yo estoy declarando algo de acá, pero la declaración tiene un poder trascendental. Y si tú has llegado en cierta condición, decláralo, abre tu boca y dile, papá, yo quiero escuchar tu palabra, yo necesito tu palabra como el aire que respiro, yo necesito entender realmente lo que hoy día tú tienes para mí. Yo hoy día no quiero estar sentado y pensando otras cosas. Hoy día no quiero estar pensado e interpretar lo incorrecto. Ahí donde usted está, dígale, Señor, Padre, que todo el mensaje sea para mi vida, que el rema, que la sanidad que pueda haber mientras se predica, la estabilidad emocional y todo lo que tiene que ocurrir sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy día vemos muy poquitos hermanos, era un día con mucho sol, mucho calor, pero los que estamos vamos a comer de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy día es mi último mensaje del año, porque ya tenemos acción de gracias, el último domingo del mes de diciembre, pero es otra la dinámica de la acción de gracias. Y este es mi último mensaje del año y creo yo que es probablemente lo más importante que yo haya predicado en este 2023. Entonces yo les quiero pedir que podamos concentrarnos completamente porque hoy el mensaje es muy, pero muy importante. No quiero desmerecer los otros mensajes, pero lo que el Señor me entregó para la iglesia, para hablarlo hoy, y el Espíritu Santo me hablaba, va a cambiar la vida de muchos. Entonces yo te quiero decir de que probablemente no está la cantidad de hermanos. Tú dices, pero es que vinimos pocos. Que quiero que mires con el Espíritu. No mires con las emociones, no mires con los ojos. Mira con el Espíritu. Para que hoy día lo que el Señor tiene para tu vida sea hecho. Amén. Muy bien. Vamos con todo. Qué calor que hace. No sé si seré el único, pero hace mucho calor. Discúlpeme, me tuve que abrir acá el botón. Se me ve un poco mi escote. Disculpas, no estoy tan recatado. Bien, vamos con el libro de Mateo. Mateo fue el libro que estuvimos leyendo en nuestros 21 días. Y vamos a leer el título podemos proyectar el mensaje, segunda etapa de los discípulos. Bien, ¿qué es lo que dice Mateo 4, 18 al 22, por favor? Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar, esto es muy importante, vio, esto lo vamos a ver hartas veces en varios pasajes, vio
a dos hermanos. Uno era Simón, al cual también llamaban Pedro, uno quizás de los más populares, ¿cierto? Y Andrés, su hermano, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó. Jesús les dice, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida, esto también es muy importante, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Yo tengo otra versión donde dice, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Se agrega algo más. Ahora vamos a ir con Mateo 4, 18 al 22. Vamos a leer algunas cosas y después vamos a volver a desmenuzar. Un poco más adelante, por la orilla, que dice ahí, vio lo mismo que leímos primero con los otros dos. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, estos eran en este caso Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, también esta parte es muy trascendental, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al primero, Joaquín, por favor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Y el título del mensaje se llama La segunda etapa de los discípulos. Nosotros podemos comprender cuando leemos la Biblia de que existe un antes y un después en la vida de aquellos que decidieron seguir a Jesús. Y lo primero que vamos a ver es cómo hace el llamamiento de los primeros discípulos, porque Jesús tuvo muchos discípulos y después algunos se convirtieron en apóstoles, pero no todos, también lo vamos a ver después. Y lo primero que podemos analizar es que Jesús andaba un día cualquiera. ¿Y cuántos se recuerdan cómo era el trato de Dios con los escogidos en el Antiguo Testamento? Era como bien extraordinario, ¿no? No era como esto. ¿Por qué dirán ustedes? Cuando Dios, por ejemplo, quiere escoger a David como rey, la palabra nos dice, cierto día iba el profeta caminando y vio a un hombre y le dijo, desde hoy serás rey, ¿cierto? No fue así, sino que fue un poquito más elaborado. Entonces va Dios, le habla a Samuel, trata con su corazón, le dice, anda donde cierto hombre, ahí encontrarás, y es como muy, muy detallado. Y vemos eso muy fuertemente en el Antiguo Testamento, y también lo vemos con un hombre llamado Pablo el apóstol, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, en donde él también dice la palabra de Dios que Jesús sale al encuentro de Pablo y después le dice, tú irás y estarás tanto tiempo acá, y es como bien extraordinario. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, que para Jesús escoger los primeros discípulos es bastante, pareciera del día a día, bien simple. Dice, cierto día, mientras Jesús andaba, vio a personas. ¿Ok? Estamos comprendiendo esto, ¿cierto? Los ve y luego en el segundo dice lo mismo, que para escoger a los dos primeros y a los dos segundos, recordamos que después llega hasta 12, pero que él iba caminando y ve y los dice, vengan. Pareciera poco glamuroso, ¿no? Para una obra tan importante. Pareciera que debiese ser más extraordinario, que probablemente la Biblia nos dice que Jesús estuvo 40 días ayunando y orando para que Dios le revelara a quién escoger. Sino que iba caminando y escoge y le dicen, vengan para acá. Y esto es muy importante porque a veces nosotros nos ponemos medios místicos. Y cuando uno, por ejemplo, evangeliza, uno ve a alguien sentado en la calle, cuando tú le hablas a alguien en el trabajo, tú ves a alguien que simplemente tú sabes que no tiene al Señor. Y tú vas y le hablas de Cristo. Y le dices, tú eres hijo de Dios, tienes que reconciliarte con Él para que puedas ser hijo de Dios. Te perdiste en algún momento, no le conoces, pero Dios tiene
tú tienes que acercarte a Dios. Tú necesitas del Señor. ¿Y no te ha pasado que cuando tú le hablas a alguien, esa persona te dice, yo soy malo, yo como que yo no me lo merezco? En la actualidad no hay diferencia entre lo que pasaba antes con este llamamiento, que ni siquiera es como un llamamiento de fuego, ni siquiera es un llamamiento extraordinario, ni siquiera es un llamamiento tan que ese día se abrió el cielo, empezaron los pájaros se unieron, hicieron la inicial del discípulo, hubo fuego. La Biblia nos dice ni siquiera que antes Dios le habló por hermanos, por tíos a los discípulos que iban a ser llamados, sino que simplemente Jesús iba pasando, ve a personas y les dicen, ¿quieren seguirme? Y lo siguen. Algo muy sencillo. Entonces, hoy día vamos a sacar esos casos extraordinarios de llamamiento como los que ya habíamos hablado y vamos a hablar del general. Y del general Dios nos llama. Yo me acuerdo, de hecho, cuando comenzamos nuestra iglesia, cuando yo invité a Sergio, a Pablo, ellos iban pasando por mi oficina, o a alguno lo llamé, ya ni me acuerdo, y simplemente les dije, oye, nos juntamos en un tiempo de alabar a Dios, te quiero invitar. No fue que se apareció un ángel, ¿cierto? Y empezó a las 2 de la mañana, me dio la P, luego a las 4 de la mañana me dio la A, después a las 6 de la mañana la B, la E, el nombre era Pablo y tenía que hablarle a Pablo. Te invito. Entonces, el Evangelio es más sencillo de lo que nosotros creemos. A veces buscamos como demasiado el misticismo y nos damos cuenta de que Jesús, para una obra que era tan, pero tan importante, pareciera que hasta era medio de relajado Jesús. E iba caminando, vio a personas y le dijo, sígueme. Y en ese decir, vemos que después ellos dicen, dejándolo todo, le siguieron. Y eso es muy importante, que lo vamos a analizar al final. Dejándolo todo, le siguieron. La Biblia nos dice, vamos a ir con la otra, por favor, que habíamos visto cómo eran los otros discípulos, que era lo mismo. La otra, por favor, que de igual manera, y dice un poco más adelante por la orilla, vio a otros. O sea, pareciera que era lo que la vista encontraba, era la invitación. Vio a otros. Y los discípulos no tenían idea, la verdad, hasta mucho tiempo después, qué significaba seguir a Jesús. No tenían conciencia de la importancia de lo que ahí estaba ocurriendo. Luego vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Mateo 4, 18, 22. Me equivoqué. Era el llamamiento de Mateo. Pero bueno, vamos a ver entonces en Lucas 6, 12, 16, cuando Jesús escoge a los apóstoles. La palabra de Dios dice que él tenía varios discípulos, muchos intentaron ser discípulos. Y dice esto, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Esto es distinto. Número 1, cuando Jesús escoge a los discípulos, él iba caminando y les dice, hey, síganme, ok. Pero ahora, luego, dice que llamó a todos sus discípulos y luego de eso escoge a 12 para ser apóstoles. Jesús tenía muchos discípulos y de esos discípulos prefiere algunos, luego de qué, ahí sí, de orar toda la noche, luego llama a los discípulos y escoge a 12 para que fueran apóstoles. Y aquí vamos a ver quiénes eran los escogidos espectaculares, gente extraordinaria, es como lo mejor que había en la época, y a ellos escogió como apóstoles. Es sarcasmo por si acaso. Vamos, ¿qué dice ahí? Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien le llamaban Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, otro Judas, quien después lo traicionó. Escogió
lo mejor, o sea, si escoge a 12 apóstoles de entre los discípulos, yo no me imagino cómo habrían sido el resto, ¿cierto? Está bien. Luego, vamos a leer en Mateo 10, del 1 al 4. Necesito ejemplificarlo todo para que podamos ver algo muy importante. Jesús reunió a sus 12 discípulos en ese mismo contexto, luego de ya estar, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y ahí empieza a hablar de los 12 apóstoles. Esto es en otra cita bíblica cuando también escoge a los apóstoles. Entonces, cuando él de todos sus discípulos aparta a 12, lo que dice en otra versión es que además de escogerlo, dice que les da autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Gracias. Ahora, pregunta. Siendo escogidos estos 12, siendo apartados y donde además se le da autoridad para hacer todo lo que hacía Jesús, ¿cuántos milagros relata la Biblia que se realizaron por los discípulos hasta antes de la muerte de Jesús? Ninguno. A ver, discípulos, luego los más prime, ¿cierto? Es como en el país de los ciegos el tuerto es rey. Salen los 12, o se escoge a los 12, luego son empoderados para hacer prodigios y milagros, lo mismo que hacía Jesús. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando son empoderados? Recordamos que la pega en ese momento de ellos, aun cuando fueron empoderados, ellos entendieron que era simplemente ser asistentes de Jesús. Ellos estaban ahí cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿sí o no? A muchos les encantaría tener ese don de convertir el agua en vino, o el vino en agua, no lo sé. Multiplicación de panes y peces, paralítico, endemoniado, sana a la suegra, milagros muy extraordinarios. Pero vemos que aun cuando fueron empoderados, los discípulos solamente seguían siendo meros asistentes de Jesús. Y es más, son empoderados. ¿Y saben lo que ocurre luego de ser empoderados? Vamos a verlo. Por favor, lo que dicen Lucas 22, 24 al 27. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, son empoderados por el Señor y empiezan a discutir para tener un lugar arriba. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 22, del 3 al 6. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote después de ser empoderado. Uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Y vamos a ver algo más. Vamos a leer mucho hoy día, pero creo que no mucho, ya estamos leyendo harto. ¿Qué es lo que dice la siguiente, por favor? Que es Mateo 26, 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pero Pedro le negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta
quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y podemos ver, vamos a poner otra más, Juan 20, 24 y 25, cuando Tomás duda de Jesús. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús, resucitado. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Dejémosla hasta ahí. No sé si vamos siguiendo la onda. Jesús se empodera. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Vemos traición, vemos vergüenza, vemos incredulidad, vemos duda. Entonces, creo que es válido hacerse algunas preguntas. ¿Jesús se habrá equivocado? Jesús a los 30 años es como, no es tan maduro y puede ser un poco inmaduro porque también era 100% hombre. Jesús necesitaba rápido a personas y llamó a gente y no le hizo ninguna prueba. ¿Cómo podemos analizar todos estos hechos desde que Jesús escoge, empodera, les da relevancia a personas que no la tenían, los invita a seguirles y vemos la respuesta de los discípulos? ¿Cómo podríamos analizarlo? ¿Será que Jesús nos da oportunidades, pero es el ser humano que no las aprovecha producto de sus debilidades? ¿Sería la respuesta más lógica, más que decir que Él se equivocó? ¿Cuántas veces alguien ha dicho, Dios se equivocó conmigo? ¿O Él se equivocó al ver que una persona falló, entonces la culpa es de quien lo nombró o de que Dios... y amado, como siempre decimos, Dios no es el culpable. Cada vez que ocurre algo es producto de nuestras propias negligencias. Entonces vemos, recordando, ¿cuál era el título del mensaje del día de hoy? Segunda etapa, porque hay buenas noticias. No todo es tan triste, ¿ya? No todo es tan triste. Pasa algo, ocurre algo que es trascendental. Algo que genera un quiebre para siempre en la vida de los discípulos. Y podemos en esta primera etapa, sobre todo quizás, analizar que la mayoría del cuerpo de Cristo se encuentra, y cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo más allá de familia de fe, sino que verá que en el cuerpo de Cristo la mayoría pasa, como en la primera etapa de los discípulos, pasa gran parte de los años de su vida. ¿Cuántos fueron los años en los cuales los discípulos estuvieron con esta actitud? ¿Se lo recuerdan? 3. 3 años los discípulos tuvieron este tipo de, no sé cómo llamarlo, no sé, este tipo de desenvolvimiento en la obra de Dios. Y es muy importante analizar de que en esos 3 años vemos algo súper crudo, porque dice que uno de los escogidos se llamaba Judas. Y la palabra de Dios dice que ¿quién entra en Judas para que traicione a Jesús? Satanás. Hay otro episodio en donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es importante porque en la evidencia de nuestra vida ministerial, el quiebre no es cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, porque ese es el primer quiebre en nuestra vida. Pero luego viene otro quiebre, luego viene otra cosa, y esa otra cosa es pasar de la primera etapa, la más básica de un hijo de Dios, en donde Jesús le dice lo mismo que le dijo a los discípulos, nos dijo a nosotros. Nos dijo, ven tal como estás. Y ese es el llamado que más nos atrae, en donde, al igual como con ellos, no nos ve el currículum vitae, ¿cierto? No nos ve cuánto background tenemos de algo, sino que simplemente dice, yo te llamo y yo te enseño.
Pero luego pasa un periodo en donde algunos, así como esos 3 años para los discípulos, para algunos son 3 años, para algunos son 5 años, para algunos son 10 años, para algunos son 15 años, en donde quedan en esa misma etapa asistiendo en la obra de Dios. Y ese asistir en la obra de Dios significa que inclusive podemos estar como los discípulos sirviendo en casa, sirviendo en algún área, en la iglesia. Recordemos que los discípulos, ¿qué es lo que hacían? Servían. Esa era la pega de los discípulos. Pero aun cuando servían, Satanás entraba en ellos, negaban a Jesús, lo traicionaron, no hacían ningún milagro. Es más, no llevaban a nadie a escuchar a Jesús porque ellos eran parte de los que simplemente le habían. Otras personas llevaban a ser asistentes de lo que Jesús hacía, ni siquiera convocaban. Y eso muchas veces nos pasa en la primera etapa de los discípulos. Se nos pide algo en la iglesia y lo hacemos. Hacemos algo que tiene que ver con algo estructural. Podemos proyectar una canción, podemos cantar una canción, podemos acomodar algo, prender una luz, poner una silla, descargar algo del auto y hacemos pegas que los discípulos hacían estando con Jesús, que era: asísteme la vasija, tráiganme el agua, tráiganme el vino, tomen los panes, tomen los peces. Y algunos se encuentran en esa etapa de ayudar en lo doméstico, pero son incapaces de generar algo espiritual. Y para muchos esos 3 años son 4, son 5, son 10, son 15, son 20, son 2, no lo sé. Pero hay algunos que todavía están en esa etapa en la cual yo puedo ayudar. Y te quiero decir algo, si hoy día el Señor nos da, no sé, yo lo dije, no sé en qué contexto, nos da $10 millones ahora, esa pega se puede hacer pagándole a alguien, externalizando el servicio. Entonces, imagínense, yo ahora tengo $10 millones, llego, le digo a alguien: oye, ¿sabes que yo necesito a alguien que me proyecte en la iglesia, que me grabe, que tire sonido, y que inclusive hasta que toque canciones, que limpie la iglesia, que coloque las sillas? Habiendo plata, eso se suple. Pero hay algo que con plata no se puede suplir, ni se puede externalizar el servicio, que es la vida espiritual de cada uno. Por lo tanto, los primeros 3 años de los discípulos, y ojo con esto, no es que lo que tú hagas para el Señor, ahora no, el pastor no me está valorando, lo que yo hago no tiene que ver con eso. Y de hecho la palabra de Dios dice que cuando creemos que hacemos algo, ¿qué es lo que somos? Inútiles. Siervos inútiles somos. O sea, logramos hacer algo, ya nos salió esto que lo teníamos que hacer, wow, y salió esto en la obra de Dios. Uf, me acosté hasta tarde, me levanté temprano, lo hice. Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Siervos inútiles sois. Wow, tenemos que avanzar más. Dios sí valora nuestro servicio, pero lo que te estoy diciendo es que Dios lo que quiere es que hagamos mucho más que lo doméstico, mucho más que asistir a Jesús, mucho más que hacer algo que alguien sin el Espíritu Santo también lo puede hacer, y que es hacer lo mismo que Jesucristo hacía. Y eso es y ahí se produce el quiebre. Entonces muchos en estos 3 años de los discípulos pueden servir en la iglesia, pero sí estar llenos de confusiones, caer en el mismo pecado, tener actitudes, pensamientos, comentarios que no son dignos de un discípulo, llevar años sabiendo qué es lo que tengo que hacer, pero sin hacerlo, estar lleno de dudas. ¿Cuántos, al igual como cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles y los empodera, cuántos quizás en un culto no han sido empoderados y el Señor te dice: ahora es el tiempo? Y tú dices, y lloras y dices: gracias, Señor. Y en la semana vuelves a caer y sigues siendo una persona que solamente puede ayudar en cosas domésticas. Y si Dios te dice: haz algo espiritual por alguien, quizás no pasa nada. Quizás más de alguno de los que aquí está metido en esa temporada de esos 3 años. Que yo estoy dispuesto, disponible, y que así como los discípulos, yo sí estoy dispuesto, pastor, yo estoy dispuesto para que lo que sea en la iglesia, usted me llama y yo voy. Cuando Jesús va donde los discípulos, ellos también lo dejaron todo. Dejaron la pega, dejaron los papás, dejaron la familia y le dijeron a Jesús: voy, vamos. Pero luego no producían cosas espirituales. No se ve ellos haciendo algo trascendental.
pero ocurre un quiebre en los discípulos. ¿Cuándo ocurre este quiebre? Cuando Jesús muere, resucita, Jesús le dice a ellos, yo ya no voy a estar con ustedes. Y los comisiona y les dice, yo no voy a estar, pero va a haber algo que los va a acompañar a ustedes. Y hace la aparición de manera más notoria en la Biblia. Sí se nombra el Espíritu Santo en otros episodios, pero de manera más potente la figura de la persona del Espíritu Santo. Porque los discípulos, estando con Jesús, aun cuando fueron empoderados, no tenían revelación del Espíritu Santo. Y lo que ocurrió ahora fue una revelación, porque ellos ya habían sido empoderados, que es lo que dice Mateo 28, 19, 20, que esto lo sabemos de memoria. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora ellos fueron comisionados. Ellos hace rato fueron empoderados. Inclusive, como ya veíamos, fueron empoderados e hicieron estupideces. Ya estaba eso. Pero luego ahora son comisionados y les dice que vayan y hagan discípulos. ¿Cómo podemos ver si hay un quiebre o no en nuestras vidas cuando pasamos a la etapa en que ya no solamente asistimos, sino que somos protagonistas y ya comenzamos a hacer discípulos? La persona que se resiste a ser discípulos es porque se encuentra en una etapa donde dice, yo tengo tantas trancas que yo no puedo hacerlo, yo no tengo tiempo, yo no tengo recursos, yo no estoy preparado, yo no estoy con esto, me falta esto otro. Es una persona que no puede generar algo en otro, pero sí puede ayudar en algo del reino de Dios. La etapa de madurez se nota cuando yo acepto la comisión del Señor en mi vida y yo me atrevo a hacer algo que sea trascendental espiritualmente para otros. La palabra de Dios, cuando le dice a Pedro, le pregunta, ¿tú me amas? ¿Se recuerda lo que le dijo? Pedro le decía, sí, sí. Y Jesús le dice, si tú me amas, ¿qué es lo que le dice después? La mayor muestra de amor es cuando tú te niegas a hacer algo por el resto. Porque tú puedes seguir asistiendo en algo, pero no estar dispuesto a que tu tiempo sea para otro. A quizás dejarlo todo, ¿cierto? De manera como decisión. Y hacer algo que pueda intervenir la vida espiritual de otra persona. Entonces viene el momento de la llenura del Espíritu Santo. Y recordamos como por ejemplo, ese día de 120, cuando cae el Espíritu Santo. Y vemos que luego del último episodio que vemos de Pedro es negando, pero después vemos a un Pedro que hasta sus sombras sanaba. Vamos a verlo con un texto bíblico el que te di suelto, porfa, Joaquín, que vamos a ver a ese Pedro que en algún momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que lo negó, que era iracundo, etc. Vemos lo que pasa aquí. La última que te di suelto. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Estamos hablando de la misma persona
que niega a Jesús. Estamos hablando de la misma persona que se avergüenza de él, estamos hablando de la misma persona que tuvo en algún momento a Satanás dentro de él. Es el mismo, exactamente el mismo. Pero ¿qué pasó? Hubo un quiebre en su vida, donde él fue comisionado y él entendió la revelación del Evangelio. Estuvo 3 años haciendo cosas domésticas. Estuvo 3 años sirviendo en la iglesia. Lo podemos tirar a nuestra actualidad. Pero no había poder en él. La pregunta es, ¿hay manifestación de la gloria y del poder de Dios en nuestras vidas? No estoy hablando de los dones, estoy hablando de la evidencia del poder de Dios. La Biblia nos dice que cuando Jesús reúne a los 12, dice que los empodera, ¿cierto? Los llena de algo. No es que hayan nacido con dones de sanidad, no. Estamos hablando que reciben poder de Dios y que eso se activa años después por una decisión propia. La pregunta que yo quiero hacerte, hoy, en la etapa que tú estás viviendo en el Evangelio, ¿te puedes identificar con los discípulos de la primera parte o con los discípulos de esa segunda etapa? Quizás tú estás experimentando el que en tu trabajo ya no solamente vas a trabajar, sino que Dios te está mostrando cosas porque tienes interés. Estás llevando la gloria de Dios, la luz, a las tinieblas. Pero quizás eres una persona que no está reflejando la luz en las tinieblas. Y que quizás lo que estás haciendo es, vienes a la iglesia, estás aprendiendo algo y ayudas en lo que más puedes. Y para algunos es la etapa que tienen que vivir porque están recién en los caminos de Dios. Pero yo te quiero llevar a que tú puedas analizar tu propia vida ya al término de este año. ¿Cómo ha sido este año con un año más de cristiano? Añado un año más a mi vida de evangélico. La pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado en mi vida? ¿Cómo se ve más la gloria de Dios sabiendo que uno es luz en las tinieblas? Que la tierra clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo estamos? ¿En qué hoy? Dios no está hablando por nuestro propio nombre y nos está preguntando, ¿tú estás en los primeros 3 años de los discípulos o estás después como los mismos discípulos, pero estando empoderados del Espíritu Santo? ¿Y por qué yo les decía que es probablemente el mensaje más importante que yo pueda predicar el día de hoy? Predicar este año. Porque no puede terminar un año en que tú decidas ser el mismo. No puede pasar un año en donde tú no creas que Dios tiene algo mayor para ti y en donde creas que quizás eso es para otros. Fíjate que pese a todo lo malo de los discípulos, sabe que a mí me asombra porque luego de que Jesucristo resucita, dice la palabra que Él se quiere reunir con los discípulos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron las primeras personas que resucitado llegaron al encuentro con Jesús? Las mujeres. Las mujeres van y le dicen a los discípulos. ¿Y sabe lo que le dice Jesús a ellas? Les dice, vayan porque yo quiero estar con mis hermanos. Cuando tú vienes de que la mayoría de estos gallos te traicionan, vamos a ponerlo en contexto. Tú te vas de viaje y sabes que te vas de viaje y antes de irte de viaje supiste que todos hablaron mal de ti, te traicionaron, te pelaron, se avergonzaron de ti. Luego tú vuelves de ese viaje sabiendo eso. ¿Cómo volverías tú? Eliminado de Facebook. Te dejo de seguir en Instagram. Como más suave, ¿cierto? Y Jesús, luego de recibir todas estas puñaladas, le dice a las mujeres, quiero reunirme con mis hermanos. Fíjate que la revelación más grande del Evangelio es del amor de Dios. No es la paternidad, no es ser discípulos.
No es el poder, es el amor. Porque de ahí se desprende todo. ¿El fruto del Espíritu cuál es? De ahí todo lo demás se desprende. ¿Y saben qué? Creo que como iglesia no sabemos amar a la manera del Señor. Porque amar a la manera del Señor es hacer lo que ni siquiera sentimos. Porque podemos estar sintiendo algo, pero la revelación del amor de Dios es más potente de lo que hoy yo pueda estar sintiendo. Porque hoy día puedo estar enojado, cansado, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de hablar de Cristo, no tengo ganas de nada. Pero el principio del amor de Dios en nuestras vidas es lo que causa que nuestra vida sea distinta. Entonces Jesús cuando vuelve dice, yo quiero estar con mis hermanos. Y ya lo más divertido de todo eso es que cuando vuelve Jesús a estar con sus hermanos, aparece alguien que duda. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Y cuando ya como que ya Jesús dice, ya perdono las estupideces que hicieron. Ahora estoy con ustedes. Y Tomás le dice, ¿a qué se dice? ¿A qué se no? Y es como que Jesús como que siento que está anestesiado, así como, ¿qué les puedo pedir? Pero fíjense que ya a pesar de eso, hay algo trascendental en los discípulos. ¿Saben qué es? Ustedes dirán, ¿qué tendrán de bueno estas personas? ¿Qué tienen de bueno? Vamos a volver al comienzo. Al comienzo de todo. Vamos a empezar de nuevo la predicación. Vamos al comienzo. Al primer texto bíblico. La segunda, por favor. Ya. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Este hecho en todos los discípulos causó que Jesús le pudiera decir, son mis hermanos. En otra versión dice, son mis amigos. Porque a pesar de sus problemas emocionales, espirituales, sus trancas, sus miedos, sus egos, sus desaciertos, su inmadurez, hicieron cosas que pocos se atrevían a hacer. Y era dejar la familia, dejar lo que estaban haciendo, y por Jesús lo dejaron. Wow. Si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús, quizás hasta el fin de tus días en esta tierra seas un discípulo de la primera etapa. Si siempre tu compromiso está primero, que tengo un compromiso y yo sirvo en la iglesia hasta que no me salga este compromiso, porque para mí lo más importante sí es Dios, pero después mi familia. Y mira, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Jesús no le dijo, piensa en mí. Jesús le dijo, demuéstramelo, apacentando los corderos. Entonces cuando uno dice, yo amo a Dios, pero lo más importante son mis compromisos familiares, de la pega, la verdad es que no estamos realmente amándolo. Y alguien puede decir, no, pastor, el orden dice Dios, familia y al final está la iglesia. Amados, si usted ve el amor a Dios como la iglesia, como una estructura de culto a las 11 de la mañana, no está comprendiendo y no ha tenido la revelación del Evangelio. Si para ti siempre, por eso les digo, aquí no es el punto de que tuvieran tantas trancas los discípulos, pero ellos sí tomaron una decisión de dejarlo todo. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para nosotros? Yo sirvo, pero si un familiar a mí me visita, lo siento, yo no puedo ir porque primero está mi familia. Y la palabra de Dios dice que dejando a sus padres, le siguieron. En la otra versión, si puedes cambiarla, por favor. Fíjate que el amor a Dios se demuestra no con el pensamiento, sino que se demuestra con los hechos. No es con lo que yo pueda creer, sino con lo que yo hago. Y Dios te va a poner en situaciones en donde tú tienes que elegir. En donde tú tienes que elegir así como Marta y María, que
¿Qué se quedó haciendo Marta? Afanada haciendo las cosas, ¿cierto? Y María prefirió estar con el maestro. Y Dios te va a decir constantemente, ¿qué prefieres estar haciendo en el día a día? ¿Qué vas a hacer? Si tú no eres capaz de dejarlo todo por el Señor, no vas a poder pasar a la segunda etapa. Y quiero contarte algo que a nosotros nos pasó cuando comenzamos el ministerio. Yo ya lo he contado, pero creo que vale la pena. Nosotros estábamos sirviendo en la iglesia de mis suegros, y estábamos con muchas palabras proféticas respecto a que Dios nos está diciendo ahora ya es el tiempo que comiencen ustedes solos. Pero ocurrió algo, y ese algo fue que nos sentíamos muy vacíos. Sentíamos que estábamos haciendo lo que hacían los discípulos en la primera etapa. Y esa era que estábamos sirviendo en todo lo posible de la iglesia, pero aún así estábamos vacíos. No salía poder de nosotros. Orábamos por alguien y se resfriaba más. Yo tuve el caso que me tocó orar por una persona y falleció. Mi suegro no estaba, andaba en Brasil. Y llegó un momento en que hablamos con mi esposa, estábamos en la casa, Cristóbal muy pequeño, y dijimos, yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy realmente aburrido de la vida que llevo evangélica. ¿Qué viene el domingo? Ir a la iglesia. ¿Qué viene el jueves? Esto. ¿Qué viene esto otro? Porque mira, el punto no es lo que hacemos. El punto es cómo estamos nosotros. Porque tú puedes ver un domingo como una instancia de gloria o puedes ver el domingo como un sacrificio que tengo que hacer. Tú puedes ver un devocional a las 6 de la mañana como una instancia para conectarte con el Espíritu Santo y que tu día sea distinto. Verlo como una carga porque encima yo me desvelo y creo que Dios está a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, está en todo horario. Entonces, porque el punto no es lo que hacemos, sino que el corazón. Y todo lo podemos ver con un prisma muy distinto. Entonces, cuando yo con mi esposa concordamos en que llevábamos una vida vacía, yo le dije, yo estoy dispuesto a todo por el Señor. Ahí estábamos con nuestro primer auto, un trabajo estable, lo teníamos todo. Y oramos al Señor y dije, Señor, si tú quieres, yo te entrego lo poco que tengo, pero era lo que tenía. Y en ese momento, valga la redundancia, éramos simples hermanos de la congregación. Y cuando le oramos al Señor, yo le dije, Señor, yo te entrego todo lo que tengo. Y si tú nos quieres cambiar de ciudad, inclusive si quieres que volvamos a Lota, vuelvo a Lota. Le puse los peores panoramas. Me acuerdo que le hablé de Punta Arenas, Puerto Montt, África. Señor, haz lo que quieras con nosotros. Le dije, Señor, si tengo que pasar necesidad, y mi hijo miraba a Cristóbal, y si él tiene que pasar hambre, que así sea. Y era porque tenía una mirada tan baja acerca del Padre, era una mirada tan limitada, tan culturalmente nefasta, porque yo nací escuchando a gente que decía, ahora tengo la ropa rota, no tengo que comer, mis hijos ya están en el peor colegio de la ciudad, pero estamos aquí por el Señor. Y como que uno nació escuchando eso, ¿no? Como que eso es lo que vale, así como, ¿cómo puedo ir a comer a un buen restaurante? Me siento sucio si Dios me quiere en penalidades y el Evangelio es martirio. Y como que tenía una mirada atrofiada también del Evangelio. Pero aún así, era lo que yo tenía para darle al Señor. Y en ese momento Jesús cambió todo. Reitero, no éramos pastores. Y en ese momento lo que pasó esa semana fue que me aumentaron el sueldo en la pega. Y yo le había dicho al Señor, Señor, que me echen. Señor, mándame, tú me dices ahora a mi voz o por un profeta, y yo agarro mis cosas y yo me voy. Y esa semana, al otro día, fui al trabajo y el Señor me empieza a dar vista espiritual. Y le digo a la gente, ¿me permites orar por ti? Y la gente se me desmayaba en las oficinas. Y comenzaron a pasar cosas extraordinarias.
porque yo decidí hacer lo que hicieron y seguí con muchas trancas en mi vida y pecado y cosas por el estilo, pero hubo algo que pasó que decidí dejarlo todo en mi percepción de ese momento, dejarlo todo y en la percepción que tenían ellos por Jesús. Yo estaba dispuesto a todo, pero Jesús llega y más. Después me subieron eso y después me lo volvieron a subir y después me lo volvieron a subir. Y después cambié el auto y después nos cambiamos de casa. Pero lo que yo estaba buscando no era eso. Es más, yo estaba dispuesto a vivir en carpa y me carga acampar. Pero yo tenía esa imagen misionera de los años 60, 30, no sé. Y todo picado por bicho y después yendo a una iglesia y decir, así estamos allá en África. Y comenzamos una obra misionera, porque Familia de Fe nació de cero. No vino un pastor norteamericano a decir, tienes $3 millones. Recuerdo que compramos un computador Dell que nos costó 400 lucas pagando cuotas como enfermo y después de una semana lo robaron. Espectacular, ¿no? Sentíamos el respaldo del Señor. Eso es otra cosa. Muchas veces decimos cuando todo se nos dé, es la voluntad del Señor. A nosotros no se nos dio nada. Y hubo un cambio en mi vida por una decisión de pasar del discípulo que solamente sirve en la iglesia local, haciendo lo que le pidan, a una persona que quiere vivir el evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Porque tú puedes ser, y tú eres hijo de Dios, tú eres discípulo de Él, pero la gran diferencia es que se manifiesta a través tuyo. Porque algunos pueden vibrar hablándole de Cristo a las personas, pero cuando yo te digo aquí, trae a la gente a Cristo, hasta te puede molestar y como que, ay ya, pero sí, ay, ¿qué tiene tanto? Sí. Porque puede estar con el corazón incorrecto. ¿En qué etapa estás hoy tú como discípulo? ¿La A o la B? ¿Por qué Jesús no los cambió? ¿Por qué donde no fue otros menos tercos? Porque hubo algo que hicieron los apóstoles y que hizo la diferencia con el resto. ¿Cuántos se acuerdan de que hubo alguien que quiso ser su apóstol también y que era un joven rico? Y luego de que este joven rico le dice a Jesús, mira, yo en mi percepción yo he dejado todo, yo he hecho todo esto, ¿qué es lo que le dice Jesús? Para que tú me sigas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Y él cómo responde? Se puso triste y no lo hizo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre estos gallos? ¿Cómo lo digo? Que sí tenían muchos errores, pero el otro gallo era bacán, porque el otro gallo tenía riquezas, no como estos pescadores. Tenía plata y quería seguir a Jesús, pero hubo algo que él no estuvo dispuesto a hacer y que era dejarlo todo por seguir al maestro. Entonces lo que hace la diferencia entre tú y tu hermano que está sentado al lado tuyo es si tú respondes como el joven rico, te entristeces y dices, no es mi tiempo, te das la media vuelta y dices, voy a seguir congregándome y lo que me pida mi líder o mi pastor, yo voy a ayudar en la iglesia, o dices, yo lo dejo todo por el Señor. Y yo creo que esa es la pregunta que más te puede incomodar este año. ¿Estás dispuesto? Esto no es simbólico. Y Cairo bien lo predicaba el domingo pasado, el evangelio es radical. Yo estuve dispuesto a dejarlo todo. No cambió mucho en mí, externo, pero sí cambiaron cosas. El Señor no me tuvo que tirar a Egipto. Dios me quería acá. Pero yo tuve una decisión. La pregunta es, ¿tú quién quieres ser para el Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? Y que Jesús te diga, solamente quería la respuesta porque
quería ver tu corazón. Yo muchas veces en muchos cultos, cuando alguien hacía esta pregunta, me cargaba, pero ay, me molestaba. Porque yo no quería dejar lo que a mí me gustaba. Mi horario, mis tiempos para jugar a la pelota, porque yo decía en mi inmadurez, pero es que yo tal día, en mi día que juego fútbol, y el pastor me va a pedir que yo disipule a alguien, y la verdad es que yo llego cansado de la pega y quiero distraerme. Entonces los domingos de repente, si yo soy un servidor, me van a hacer llegar antes y yo ya con suerte quiero llegar a las 11. Y empezaba en mi mente, porque era simplemente una persona que venía a la iglesia. Y que si algo me pedían, yo lo hacía. Hoy este es el mensaje más importante que yo hoy día puedo predicar para esta iglesia. Porque te va a llevar a una toma de decisiones que es personal. Porque yo no esperé para ser pastor para tomar una decisión. Hay mucha gente que quiere ser ungida y luego de ser ungida, tomar decisiones. Y te quiero decir que esto es un camino y un proceso. Hoy día en el mundo en el que vivimos, la gente no quiere vivir procesos. La gente no quiere vivir temporadas. Hoy día están muy populares esas carreras como que tú estudias en la Universidad Online de Narnia College y eres, no sé, aprendes a hacer redes sociales, community manager, esto, otro, porque la gente hoy día no quiere estudiar carreras. Entonces me meto a www.narnia y estudio en esa universidad y me da el título en 3 meses. Y eso lo llevamos a nuestra vida espiritual. ¿Para qué estudiar 4, 5, 6 años? El cristiano tiene que vivir procesos. Pero la pregunta es, ¿estás aquí porque simplemente esto te hace sentido? ¿Estás aquí porque le hace bien a la familia? Y te quiero asegurar algo. Si tú tomas la decisión por seguir a Cristo, cuando toman la decisión los discípulos, ¿siguieron cometiendo errores o no? Sí. Sí. Pero tomaron una decisión. Y luego de un proceso de depuramiento y de entendimiento y de revelación, ellos fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Y ya no eran asistentes, sino que eran protagonistas de la gloria de Dios. Y que no solamente eran prodigios y milagros, sino que eran conversiones. Por eso les decía, ¿cuántas conversiones propiciaron los discípulos antes? El relato bíblico me habla de esto. Amado, yo te quiero pedir que hoy día, yo creo que quizás tú no tenías idea cuál iba a ser el mensaje del día de hoy. Pero ya nos quedan pocos domingos, viene el pastor Roger Cunningham, vamos a estar en Navidad y luego vamos a agradecer a Dios por el año. Pero un culto así probablemente no lo tengamos. Y yo quiero llevarte a que tú hoy puedas tomar una decisión. Es como cuando alguien le dice quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador y hay gente que dice aún no es mi tiempo y hay gente que dice sí, quiero conocer al Señor. Y hoy día yo te quiero decir y te quiero desafiar. Y cada vez que el Señor habla, ojo con esto, es el tiempo de Dios. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios habla, es el tiempo de Él. Porque si Él no hablara, no sería su tiempo. Lo digo para aquellas personas que aun cuando escuchan, dicen, no es el tiempo de Dios. Sino para qué hablaría entonces, si no es el tiempo de Él. O hablaría de otra cosa. Y hoy día yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesto en tu corazón a dejarlo todo por el Señor? Cierra sus ojos.